¿Alguna vez te has sentido herido por alguien que te traicionó, solo para ver cómo esa persona actúa como si nada hubiera pasado? Te miran como si el daño nunca existiera, como si las palabras o los actos que te lastimaron fueran invisibles. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en sus mentes y en sus corazones? Hoy vamos a desvelar una verdad que cambiará por completo tu comprensión de las personas que te lastiman y actúan con total indiferencia. En los próximos minutos te revelaré una razón profunda y transformadora, algo que jamás imaginaste que estaba detrás de este comportamiento. Lo que descubrirás aquí no solo te permitirá entender el comportamiento de esas personas, sino que también te proporcionará el poder de liberarte del dolor que te causaron. La verdadera razón detrás de este fenómeno no es lo que parece a simple vista. No se trata de una simple falta de empatía o de que no les importe. En realidad, hay algo mucho más profundo en juego, y lo que vamos a explorar es algo que puede ser la clave para sanar tus heridas emocionales y protegerte de futuros daños. Esta es una revelación de los trabajos de Samael Aun Weor, quien dedicó su vida a desentrañar las dinámicas más complejas de la mente humana y cómo las personas evaden la verdad sobre sí mismas. A través de sus enseñanzas, vamos a entender por qué algunas personas, a pesar de ser responsables de un daño, simplemente se niegan a enfrentar la realidad y, por ende, siguen con sus vidas como si nada hubiera sucedido. En unos segundos, verás por qué este dato cambia todo, por qué el comportamiento de estas personas tiene una raíz más profunda y cómo esa comprensión puede liberarte del sufrimiento que te causaron. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de dolor donde la otra persona parece continuar su vida sin remordimiento, este video es para ti. Te invito a quedarte hasta el final porque lo que aprenderás no solo te ayudará a entender a los demás, sino que también te mostrará cómo puedes sanar desde adentro y proteger tu paz. Si estás listo para transformar tu percepción de las relaciones humanas y empezar a sanar esas heridas que tanto duelen, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte de este contenido revelador y acompáñame en este viaje hacia el autoconocimiento y la sanación emocional. En unos minutos, descubrirás la clave para dejar de sufrir por personas que te lastiman y actuarán como si nada hubiera pasado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que te lastiman y luego siguen su vida como si nada hubiera pasado? ¿Por qué parece que ni siquiera recuerdan el daño que te causaron? Lo peor de todo es que, mientras tú sigues atrapado en ese dolor, esa persona puede estar viviendo en completa paz, sin mostrar ni el más mínimo indicio de remordimiento. Este comportamiento puede resultar profundamente desconcertante. La sensación de ser olvidado, de no ser reconocido en tu dolor, es un golpe más que te lastima emocionalmente. Pero detrás de todo esto hay una verdad que pocas personas están dispuestas a enfrentar. Hay algo mucho más profundo que lo que tus ojos pueden ver. Este fenómeno no se trata de una simple falta de empatía. No es tan fácil como decir que la otra persona simplemente no te importa o que no le afectó verte sufrir. Existen razones mucho más complejas detrás de este comportamiento. Razones que, si las comprendes, te permitirán soltar el dolor que te están causando. Y para ello, es necesario mirar más allá de lo evidente y adentrarse en las enseñanzas de Samael Aun Weor, quien dedicó su vida a explorar la mente humana y sus aspectos más oscuros. Samael Aun Weor hablaba constantemente sobre la importancia de comprender la naturaleza del ser humano, sobre cómo nuestras emociones, pensamientos y comportamientos están profundamente influenciados por fuerzas internas que, muchas veces, ni siquiera logramos identificar. La clave, según su perspectiva, radica en la conciencia, en la capacidad de vernos a nosotros mismos tal como somos, sin máscaras ni excusas. Cuando una persona te traiciona y actúa como si nada hubiera pasado, está haciendo algo más que ignorarte. Está haciendo algo mucho más sutil, más complejo. Se está protegiendo a sí misma de enfrentar una verdad incómoda. Esta es la primera gran clave para entender por qué sucede esto: la incapacidad de enfrentar la propia sombra. En la psicología de Samael Aun Weor, la sombra no es simplemente un concepto filosófico. Es una parte de nuestro ser que no deseamos. Las personas que te lastiman y luego actúan como si nada sucediera no solo están negando el daño que te hicieron, están negando algo mucho más profundo: su propia sombra, su propia oscuridad.
Están proyectando en ti sus miedos, su culpa, su incapacidad para confrontar sus propios errores. Y aquí es donde entramos en un territorio peligroso, porque en este proceso de proyección no solo están evitando su propio crecimiento, sino que te están colocando a ti en el rol de receptor de ese dolor. Están usando tu sufrimiento para evitar enfrentarse a sus propios demonios internos. Este mecanismo de defensa, según Samael Aun Weor, es uno de los mayores bloqueos que enfrentamos como seres humanos. No solo se trata de la incapacidad de reconocer el daño, sino de la falta de voluntad para enfrentar la verdad. Vivir en un estado de ignorancia, donde no se es consciente de los propios actos y sus consecuencias, puede ser cómodo, pero también es profundamente destructivo. Las personas que siguen actuando como si nada hubiera pasado después de lastimarte no están simplemente ignorándote, están protegiendo un ego que no está dispuesto a ser tocado por la realidad de sus propios errores. Para comprender esto de manera más profunda, es importante explorar cómo funciona la proyección. La proyección, como enseñaba Samael Aun Weor, es una forma de defensa psicológica. Cuando una persona no puede aceptar sus propios defectos, sus propios errores, su propia oscuridad, proyecta esos aspectos en los demás. De esta manera, evita enfrentarse a sí misma. En lugar de mirar hacia adentro y decirse, yo cometí un error, prefiere hacer que la otra persona se convierta en el objeto de su ira, su culpa o su vergüenza. Esta es la raíz de muchas relaciones destructivas. La incapacidad de ver en uno mismo lo que se condena en los demás. Imagina por un momento que tienes una discusión con alguien cercano, alguien en quien confías. Esta persona te traiciona, te hiere con palabras o acciones y luego, al día siguiente, actúa como si nada hubiera pasado. Te preguntas, ¿por qué no recuerda lo que hizo? ¿Cómo puede estar tan tranquilo mientras yo sigo atrapado en este dolor? La respuesta radica en esta proyección. El dolor que estás sintiendo, esa herida profunda, está siendo utilizada inconscientemente por la otra persona para desviar la atención de su propia culpa. Es mucho más fácil para ellos no recordar lo que hicieron, porque de lo contrario, tendrían que enfrentarse a la verdad sobre sí mismos, algo que, en muchos casos, resulta insoportable. Samael Aun Weor también nos recuerda que la conciencia humana tiene un poder transformador increíble. Sin embargo, este poder solo se activa cuando somos capaces de aceptar lo que hemos hecho mal, de enfrentarnos a nuestras sombras sin miedo. Las personas que lastiman a los demás y luego actúan como si nada hubiera pasado están, en última instancia, eludiendo su responsabilidad, eludiendo su proceso de transformación. No quieren mirar hacia adentro porque eso les obligaría a cambiar, a hacer un trabajo interno que les resulta doloroso. Y es por eso que, a pesar de que tú estés sufriendo, ellos siguen adelante, porque eludir el sufrimiento propio, eludir la confrontación con su sombra, es más fácil que enfrentar la verdad. Lo más interesante de todo esto es que, aunque estas personas parecen estar en paz, en realidad están atrapadas en una prisión de su propia creación. Al negarse a enfrentar su sombra, al negar su responsabilidad, están construyendo una vida provisional, una vida que solo puede mantenerse a flote a través de la evasión. Pero esa evasión tiene un precio. Nunca podrán crecer realmente. Nunca podrán alcanzar la paz verdadera, porque no están dispuestos a hacer el trabajo necesario para lograrlo. Es aquí donde tu poder comienza a emerger. Al comprender que la indiferencia de la otra persona no es un reflejo de tu valor, sino una señal de su propia incapacidad para enfrentar sus demonios. Ahora que hemos entendido la raíz de este comportamiento, la proyección de sombra, la negación de la propia oscuridad, es hora de profundizar aún más en cómo podemos liberarnos de este ciclo destructivo. Cuando una persona te lastima, y luego actúa como si nada hubiera pasado, puede parecer que tienes poco control sobre la situación. Te quedas atrapado en una constante búsqueda de respuestas, de validación, de una disculpa que nunca llega. Pero lo que Samael Aun Weor nos enseña es que al comprender estos procesos psicológicos podemos tomar el control de nuestra propia paz interna y sanar, independientemente de lo que haga la otra persona. La clave para superar este dolor, según las enseñanzas de Samael, radica en el proceso de autoobservación. Esta es una herramienta poderosa que nos permite ver nuestros propios pensamientos, emociones y reacciones sin identificarnos completamente con ellos.
Al observar nuestras emociones desde una distancia, podemos comenzar a entender de dónde vienen, qué las origina y cómo podemos transformarlas. Lo que nos está sucediendo no es simplemente una reacción ante lo que la otra persona hizo, sino una oportunidad para mirar dentro de nosotros mismos y hacer el trabajo interno necesario para sanar. Samael Aun Weor hablaba de la autoconsciencia como el primer paso hacia la liberación. La conciencia de uno mismo, al principio, es una conciencia fragmentada, superficial, pero a medida que profundizamos en ella, nos damos cuenta de que hay un universo interno dentro de nosotros que debe ser comprendido y armonizado. Las emociones que surgen del dolor y la traición son una manifestación de ese universo interno que necesita ser comprendido. Pero si no las reconocemos y enfrentamos, se convierten en fuerzas que nos controlan. El primer paso es, entonces, reconocer nuestra propia sombra. Es comprender que, en el fondo, la herida emocional que sentimos no solo es una respuesta a lo que la otra persona hizo, sino también una respuesta a una parte de nosotros mismos que necesita ser transformada. El sufrimiento emocional, aunque doloroso, es una señal de que algo dentro de nosotros está pidiendo atención, algo que necesita ser sanado. Este proceso de introspección no es fácil. No se trata simplemente de identificar las emociones negativas o el dolor, sino de mirar más allá de ellos y descubrir por qué nos afectan tan profundamente. ¿Por qué sentimos que necesitamos que la otra persona reconozca su error para sanar? ¿Por qué el comportamiento de la otra persona tiene tanto poder sobre nuestro bienestar emocional? Al hacer estas preguntas y ser honestos con nosotros mismos, comenzamos a ver que la respuesta no está completamente en el otro. La respuesta está en nosotros, en cómo reaccionamos ante lo que sucede. Esto es algo que Samael Aun Weor nos enseña de manera contundente. El cambio interno es lo único que puede traer verdadera paz. Mientras sigas esperando que la otra persona cambie, que te pidan perdón o que reconozcan su culpa, seguirás atrapado en su poder. Pero cuando decides tomar el control de tu paz interna, al comprender que el dolor tiene un propósito más profundo, te liberas. Ya no estás atado al comportamiento de los demás. Te conviertes en el dueño de tu paz, al dejar ir la necesidad de ser validado por quienes no están dispuestos a reconocer su maldad. Por supuesto, no es fácil. Este tipo de liberación requiere tiempo, paciencia y dedicación. Se necesita un compromiso serio con el autoconocimiento, con el despertar de la conciencia. Es un trabajo constante que debe realizarse todos los días, pero los frutos de este esfuerzo son inconmensurables. La libertad emocional, la paz interior, solo pueden alcanzarse cuando nos permitimos mirar hacia adentro y hacer el trabajo necesario para sanar nuestras propias heridas. Samael Aun Weor también nos habla del poder del perdón, pero no del perdón superficial, ese que simplemente dice, está bien, lo que hiciste no me importa. El perdón verdadero es aquel que surge cuando entendemos que lo que nos hizo daño no fue solo un acto de maldad. Este perdón auténtico es la transmutación de las energías negativas que nos están controlando. Al practicarlo, comenzamos a transformar el sufrimiento en algo positivo. Lo que antes nos lastimaba se convierte en una oportunidad para crecer, para liberarnos, para despertar conscientemente. Este es el verdadero poder del trabajo espiritual que Samael Aun Weor nos enseñó. Usar las experiencias dolorosas no como algo que nos define o nos limita, sino como herramientas para nuestra evolución. Es importante comprender que este proceso no ocurre de la noche a la mañana. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un trabajo constante de autotransformación. Sin embargo, cada paso que demos en esta dirección nos acerca más a la paz que buscamos. Cada vez que tomamos conciencia de nuestras emociones, de nuestra propia sombra, de la proyección que hacemos hacia los demás, nos volvemos más libres. A través de este viaje de autoconocimiento y perdón, Samael Aun Weor nos guía a la integración. No se trata de eliminar la sombra o de vivir una vida sin emociones negativas, sino de aprender a convivir con ellas, a aceptarlas, a integrarlas en nuestra psique de manera que no nos controlen. La verdadera libertad llega cuando somos capaces de ver nuestra propia oscuridad y, en lugar de rechazarla, la aceptamos como parte de nosotros. Solo entonces podemos verdaderamente liberarnos de los patrones de sufrimiento que nos atan y seguir adelante con una paz interior auténtica. Este es el desafío que tenemos ante nosotros.
Entender que el dolor y la traición no son solo un problema externo que debemos resolver con la otra persona, sino una oportunidad para realizar un trabajo interno profundo. Al hacerlo, tomamos el control de nuestra vida emocional y, al mismo tiempo, aprendemos a proteger nuestra paz interna de las personas que buscan proyectar su sombra sobre nosotros. El siguiente paso es aprender cómo integrar todo este conocimiento en nuestra vida diaria. Cómo hacer que este proceso de autoliberación y perdón se convierta en un ritual diario que nos permita vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Imagina por un momento que estás en medio de una discusión profunda con alguien cercano. Las palabras que intercambian no solo afectan tu estado emocional, sino que penetran en tu núcleo, en lo más profundo de tu ser. Quizás esa persona te traicionó, te mintió o quizás simplemente te hizo sentir invisible. Después de este encuentro doloroso, esperas una reacción, un lo siento, un gesto de remordimiento o al menos una muestra de arrepentimiento. Pero nada de eso llega. La persona parece no recordar lo que hizo, actúa como si nada hubiera pasado. Y te quedas allí, parado, con el peso de un dolor emocional profundo que sigue pulsando, mientras ves cómo esa persona sigue su vida como si estuviera completamente ajena a lo que ocurrió. En ese momento, es inevitable sentir que algo no está bien. ¿Cómo es posible que alguien pueda herirte de esa manera y luego actuar como si nada hubiera sucedido? ¿Por qué esa persona no parece cargar con el mismo peso emocional que tú? Esa sensación de ser ignorado, de no ser visto, puede convertirse en una herida aún más grande que la traición misma. El dolor de la traición es difícil de soportar, pero el hecho de que no haya reconocimiento de esa traición puede ser aún más destructivo. ¿Te preguntas, ¿por qué me siento tan solo en este sufrimiento? ¿Cómo puede ser que mientras yo sigo atrapado en ese dolor, esa persona pueda continuar su vida sin el menor remordimiento? Lo que te está ocurriendo es un fenómeno psicológico complejo, y la respuesta a esa pregunta radica en algo mucho más profundo de lo que imaginas. En la psicología de Samael Aun Weor, todo lo que ocurre en el exterior tiene una profunda raíz en nuestro interior. La realidad externa refleja las dinámicas internas que estamos viviendo y lo que está sucediendo en este caso no es una simple indiferencia por parte de la otra persona, sino una manifestación de un proceso psicológico que involucra la proyección de la sombra, la falta de conciencia y la desconexión con la verdad interna. El proceso de la traición, por ejemplo, puede generar en la persona que ha causado el daño una disonancia cognitiva. Esto significa que la persona puede estar experimentando un conflicto interno entre lo que sabe que ha hecho y la incapacidad para aceptar las consecuencias de sus acciones. Para poder seguir adelante y evitar enfrentar la culpa, la persona recurre a la negación, no recuerda lo que hizo o al menos actúa como si no lo hiciera. Este mecanismo de defensa es tan fuerte que incluso puede convencer a la persona de que en realidad no hizo nada malo. Es una forma de autoengaño que les permite mantenerse a salvo, sin tener que confrontar la verdad incómoda sobre sí mismos. Pero, ¿por qué la otra persona opta por negar la realidad en lugar de enfrentarla? ¿Por qué no pueden ver la herida que dejaron? La respuesta a esta pregunta radica en el mecanismo de la proyección. Samael Aun Weor habla sobre cómo las personas, cuando no pueden aceptar sus propias sombras, esas partes de sí mismas que son oscuras, que les desagradan o que temen enfrentar, tienden a proyectar esa oscuridad en los demás. En otras palabras, la persona que te lastima, al no querer aceptar su propio comportamiento dañino, lo proyecta sobre ti. Así, tú te conviertes en el receptáculo de esa sombra, cargando con la culpa, el dolor y la vergüenza que ellos no están dispuestos a reconocer. Este es un proceso inconsciente, claro, y es precisamente ahí donde radica la dificultad. La otra persona no tiene plena conciencia de lo que está haciendo. No es que te desee el mal de manera deliberada, sino que, por no poder enfrentar sus propios defectos o actos destructivos, te coloca en el rol de víctima de su proyección. Y es esta falta de conciencia lo que les permite actuar como si nada hubiera pasado. Al proyectar sus sombras sobre ti, pueden seguir con sus vidas sin tener que enfrentar el sufrimiento que les causan. Ahora bien, este mecanismo de defensa no solo les beneficia a ellos, sino que también tiene consecuencias profundas para ti.
En el momento en que una persona te lastima y luego actúa como si nada hubiera pasado, te ves obligado a enfrentar una disonancia interna. Por un lado, sientes que lo que ocurrió fue un daño real, pero por otro lado, te cuestionas si tal vez estás exagerando o si realmente fue tan grave como crees. La persona que te lastimó no se está haciendo cargo de su parte, por lo que te ves atrapado en la confusión, dudando incluso de tus propios sentimientos. Te preguntas si realmente fue tan malo, si tal vez eres tú quien está reaccionando de manera desproporcionada. Esto es lo que Samael Aun Weor llamaba la confusión del ser. Esta confusión es un síntoma claro de que nuestra conciencia está siendo manipulada, ya sea por nuestra propia mente o por la proyección de otra persona. La manipulación emocional y la falta de reconocimiento de los propios errores llevan a la distorsión de la realidad, creando un escenario donde la víctima de la traición duda de su propia percepción de los hechos. Este proceso de duda es devastador porque te impide sanar. Mientras sigas dudando de ti mismo, mientras sigas buscando la validación externa de alguien que no está dispuesto a reconocer su culpa, seguirás atrapado en ese ciclo de dolor y confusión. La única forma de liberarte de esto es entender que el daño que te causaron no es algo que necesite ser reconocido por la otra persona para que tú puedas sanar. La sanación comienza en el momento en que decides reconocer la herida, enfrentar el dolor y aceptarlo como parte de tu proceso de crecimiento personal. Este es un acto de autorresponsabilidad y de autocomprensión. Al hacerlo, comienzas a liberarte del poder que esa persona tiene sobre ti. La verdadera sanación ocurre cuando dejas de esperar que otros reconozcan tu sufrimiento. Ya no se trata de que la otra persona se disculpe o cambie su comportamiento. Se trata de ti, de tu capacidad Para comprender más a fondo cómo superar esta confusión y liberarnos del dolor que nos causa la indiferencia de la otra persona, es necesario profundizar en los mecanismos que nos mantienen atrapados en este ciclo emocional. Samael Aun Weor explica que la clave de nuestra liberación está en el proceso de autoobservación, una práctica que nos permite mirar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas, sino observándolas desde un lugar de conciencia. Cuando te encuentras atrapado en el dolor de la traición, la falta de reconocimiento de la otra persona puede hacerte sentir como si estuvieras solo en tu sufrimiento. Sientes que estás cargando con el peso de algo que no fue tu culpa, pero la otra persona no lo ve ni parece importarle. Este vacío emocional, este dolor no reconocido, puede ser devastador. Es en estos momentos donde surge la necesidad de la autoobservación. Este ejercicio es un proceso profundo de mirar hacia adentro y reconocer que parte de nosotros sigue buscando la validación externa, la necesidad de que otros reconozcan nuestro sufrimiento para poder sanarlo. La autoobservación consiste en ver nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos ni rechazarlos. En lugar de identificarnos con el dolor, lo observamos, lo analizamos, y nos damos cuenta de que ese dolor es una reacción emocional que podemos transformar. ¿Por qué necesitamos la validación externa de la otra persona? ¿Qué significa para nosotros que alguien reconozca el daño que nos hizo? Al hacernos estas preguntas, comenzamos a desidentificarnos de las emociones y a darnos cuenta de que, en última instancia, el sufrimiento que experimentamos es una oportunidad de crecimiento personal. La forma en que nos aferramos a las expectativas sobre cómo deberían actuar los demás es una de las principales fuentes de sufrimiento. Creemos que necesitamos que nos pidan perdón o que nos reconozcan como víctimas para poder sanar. Sin embargo, esta dependencia de la validación externa nos mantiene prisioneros de nuestras propias emociones. El verdadero poder no viene de que la otra persona se dé cuenta de lo que hizo, sino de nuestra capacidad para liberar nuestra paz interna, independientemente de lo que los demás hagan. Samael Aun Weor nos enseña que el ego es el gran obstáculo para nuestra liberación. El ego busca constantemente reconocimiento y validación para alimentar su identidad. Cuando somos heridos, el ego se siente atacado y busca que el otro reconozca el daño para restaurar su imagen. Pero este proceso de validación externa es un ciclo que nunca se termina. Incluso si la otra persona se disculpa, el ego encontrará nuevas razones para sentirse incompleto, porque lo que busca no es la sanación, sino la aprobación. El ego, como describe Samael, nos atrapa en un ciclo de resistencia emocional. Nos resistimos a aceptar el dolor y la traición, esperando que algo externo nos haga sentir mejor.
Pero lo que no comprendemos es que la resistencia al dolor lo perpetúa. Mientras más nos resistimos a lo que sentimos, más fuerte se vuelve la emoción. Esta resistencia nos mantiene enganchados a la historia que nos contamos, a la idea de que el sufrimiento solo puede desaparecer si alguien más lo valida. Al mantenernos en esta lucha, nos alejamos de nuestra verdadera capacidad de sanar, que solo se logra cuando dejamos de resistir y empezamos a aceptar la experiencia tal como es. El proceso de sanación no comienza cuando el otro te pide perdón. Comienza cuando aceptas lo que ha sucedido, sin aferrarte a la necesidad de que la otra persona lo reconozca. Samael Aun Weor hablaba de que para sanar debemos primero aceptar nuestra sombra, esa parte de nosotros que está herida, que busca ser validada, pero que también es la que nos da el poder para transformarnos. Esta es una lección poderosa. Al mirar hacia adentro y aceptar nuestro dolor, podemos comenzar a liberarnos de la necesidad de que otros lo hagan por nosotros. Al aceptar la situación tal como es, también dejamos de proyectar nuestra oscuridad sobre la otra persona. En lugar de esperar que ellos reconozcan su culpa, comenzamos a ver que lo que nos ha sucedido es parte de un proceso más grande, que no solo tiene que ver con la otra persona, sino con nuestra propia evolución interna. Esta aceptación nos libera de la ira y el resentimiento, dos de las emociones más destructivas que alimentan el ciclo de sufrimiento. Pero esta liberación no es fácil, es una lucha constante con el ego, con nuestra propia necesidad de control y validación. La clave aquí es reconocer que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos responder a esas circunstancias. Samael Aun Weor nos enseñó que, en el camino del autoconocimiento, el dolor, en este contexto, se convierte en un maestro. En lugar de verlo como algo que necesitamos evitar o eliminar, podemos verlo como una oportunidad para evolucionar, para entender qué partes de nosotros siguen buscando la aprobación externa. El dolor nos muestra nuestras propias áreas de fragilidad emocional y al enfrentarlo podemos sanar y fortalecernos. Es un trabajo constante de integración en el que cada experiencia dolorosa se convierte en un paso hacia el crecimiento personal. Al tomar esta perspectiva, ya no seremos víctimas de las personas que nos hieren, sino que tomaremos las riendas de nuestra propia sanación. Dejaremos de esperar que otros cambien para sentirnos mejor. El verdadero poder llega cuando comprendemos que, a través de nuestra propia transformación interna, podemos encontrar la paz sin importar lo que los demás hagan. La verdadera libertad proviene de dejar de aferrarnos a la necesidad de que las personas reconozcan nuestro sufrimiento y, en su lugar, comenzar a sanar desde adentro. Este proceso de autoobservación, aceptación y liberación es el primer paso hacia la verdadera paz. No es fácil, pero es el único camino que nos llevará a vivir sin depender de la validación externa. Es un camino hacia la verdadera autonomía emocional, donde finalmente podemos dejar ir las cargas del pasado y seguir adelante con una paz interna que no puede ser alterada por el comportamiento de los demás. Al comprender esto, comenzamos a alejarnos de la necesidad de que la otra persona reconozca lo que hizo. Ya no es importante lo que piensen o lo que hagan. Lo importante es lo que tú elijas hacer con lo que sientes. Tú eres el único responsable de tu paz, y es tu decisión si sigues atrapado en el sufrimiento o si eliges liberarte de él. A medida que profundizamos en los temas del sufrimiento y la liberación emocional, es esencial comprender que el proceso de sanar de una traición o dolor emocional no se limita únicamente a la interacción con la persona que nos lastimó. Este sufrimiento, aunque causado por otro, tiene raíces profundas dentro de nosotros mismos. En el momento en que alguien nos traiciona o nos hace daño, es natural sentir dolor, enojo, frustración o incluso impotencia. Pero la verdadera clave para sanar no está en buscar una resolución externa, sino en mirar hacia adentro y entender el verdadero origen de ese dolor. Al tomar este enfoque, comenzamos a darnos cuenta de que lo que nos hace daño no es simplemente lo que la otra persona hizo, sino cómo nosotros reaccionamos ante esa acción. El sufrimiento es el resultado de cómo interpretamos lo que ocurre y de la carga emocional que llevamos en nuestro interior. La mente humana tiende a aferrarse a las experiencias pasadas, sobre todo a aquellas que nos han causado daño, como una forma de protección. Es como si el dolor se convirtiera en una herramienta que usamos para evitar que algo similar vuelva a suceder. Sin embargo, esto solo refuerza el ciclo de sufrimiento.
El proceso de liberación emocional comienza cuando dejamos de aferrarnos a esas experiencias dolorosas como si fuesen parte de nuestra identidad. La autocompasión, la necesidad de sentir que hemos sido víctimas y merecemos una disculpa, son manifestaciones del ego que nos mantienen atrapados en el pasado. Pero lo más revelador es que este ego, lejos de protegernos, nos enclaustra en una prisión emocional. Cuanto más nos aferramos al dolor y a la necesidad de que otros lo validen, más difícil se vuelve sanar. Es aquí donde entra el concepto de proyección, algo profundamente relacionado con las enseñanzas de Samael Aun Weor. Cuando proyectamos nuestras sombras, las partes de nosotros mismos que no queremos ver en los demás, estamos tratando de evadir la responsabilidad de nuestra propia sanación. Por ejemplo, si alguien nos traiciona, podemos sentir que hemos sido víctimas de la insensibilidad o la crueldad ajena, pero al hacerlo, estamos proyectando nuestra propia incapacidad para perdonar o sanar sobre el otro. De alguna manera, esta proyección nos obliga a vivir en un estado de reacción, donde la paz y la resolución dependen de lo que la otra persona haga, y no de nuestra capacidad para manejar y transformar el dolor. Es esencial reconocer que el dolor, aunque causado por una acción externa, es nuestro. La forma en que elegimos responder a ese dolor es lo que realmente define nuestro bienestar emocional. Si elegimos quedarnos atrapados en la ira, el resentimiento o la tristeza, estamos permitiendo que esa otra persona siga teniendo control sobre nuestra vida emocional, aunque ya no esté presente. Es por eso que Samael Aun Weor enseña que la conciencia es la clave para liberarnos de los patrones emocionales destructivos. El autoconocimiento y la autoobservación son los caminos hacia la paz. En lugar de reaccionar automáticamente ante el dolor o la traición, debemos aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Esto nos permite dar un paso atrás y ver las emociones de una manera más objetiva, como si fueran simples respuestas químicas en nuestro cuerpo, no definitorias de quiénes somos. El primer paso hacia la liberación es entender que el dolor, la rabia o el resentimiento no son quienes somos, sino solo respuestas temporales a una situación externa. Samael Aun Weor habla sobre la importancia de la voluntad consciente para transformar estas emociones. Esta voluntad consciente implica tomar decisiones con plena conciencia, no dejarnos llevar por las reacciones automáticas del ego, sino crear un espacio donde podamos elegir cómo responder a las circunstancias. El autoconocimiento nos permite identificar los patrones repetitivos de dolor que surgen de experiencias pasadas y entender que, si bien esas experiencias nos lastimaron, no nos definen. Este entendimiento es liberador porque nos permite separar nuestra identidad de los sufrimientos que hemos experimentado. Pero el trabajo de liberación emocional no se trata solo de ser conscientes de las emociones, también implica integrarlas. Esto quiere decir que no podemos simplemente eliminar nuestras emociones negativas o ignorarlas. Debemos aceptarlas, sentirlas y luego transformarlas. Esta transformación solo ocurre cuando nos enfrentamos a nuestras emociones con plena conciencia y les damos el espacio necesario para ser procesadas de manera saludable. Al hacerlo, liberamos el espacio interno que estaba siendo ocupado por el dolor y dejamos que nuevas energías de sanación entren en nuestro ser. Este es un proceso de alquimia emocional, como lo llamaría Samael Aun Weor, en el cual transformamos el sufrimiento en algo positivo. Esto no significa que debamos negar el dolor o ignorar lo que sentimos. Muy al contrario, se trata de honrar esas emociones, comprender de dónde vienen y cómo podemos utilizar ese conocimiento para nuestro propio crecimiento y evolución. Al transformar nuestras sombras, no solo sanamos, sino que también adquirimos una sabiduría profunda que nos prepara para enfrentar futuros desafíos emocionales con mayor fortaleza y claridad. De hecho, al integrar nuestras sombras y aceptar que el dolor forma parte de nuestra experiencia humana, comenzamos a desapegarnos del sufrimiento. No significa que no nos duela lo que otros nos hacen, sino que entendemos que ese dolor no es algo que nos define ni algo que necesitemos llevar para siempre. La liberación está en la comprensión de que somos más que nuestras heridas, más que las acciones de otros sobre nosotros. Somos seres capaces de transformarnos, de sanar y de crecer más allá de lo que nos hicieron. Al aceptar el dolor y al no depender de la validación externa para sanar, recuperamos nuestro poder emocional.
La verdadera fuerza radica en la autolibertad, en el poder de tomar las riendas de nuestra vida emocional y decidir cómo responder ante lo que nos ocurre. Esta es la verdadera paz, no la ausencia de dolor, sino la capacidad de manejarlo de manera consciente y transformadora. Este proceso de autoliberación comienza con la comprensión de que el dolor no es nuestro enemigo, sino un profesor. El dolor nos muestra nuestras áreas vulnerables, las sombras no integradas que necesitan nuestra atención. Es solo cuando nos permitimos mirar ese dolor de frente, sin miedo, que podemos liberar todo su poder transformador. Así es como dejamos de ser víctimas de nuestras emociones y comenzamos a ser los creadores de nuestra paz y bienestar. Al adentrarnos más en este proceso de autoliberación, es importante recordar que el perdón genuino no es solo un acto hacia los demás, sino un acto profundamente transformador para uno mismo. Cuando hablamos de perdonar a aquellos que nos han hecho daño, no estamos hablando de darles un pase libre o de permitir que continúen comportándose de la misma manera. El perdón, en el sentido más profundo, es un acto de liberación interna, una forma de soltar el sufrimiento que nos ata a la otra persona. Samael Aun Weor explicaba que cuando practicamos el perdón auténtico, no estamos actuando desde un lugar de debilidad o de sumisión, sino desde una posición de poder personal. Al perdonar, estamos liberando nuestra energía emocional de las garras del resentimiento y la rabia, dos fuerzas que pueden consumirnos si no las gestionamos adecuadamente. Este tipo de perdón es, en realidad, una transformación interna, una transmutación del dolor en sabiduría, del sufrimiento en comprensión. No se trata de olvidar lo que sucedió, sino de liberarnos del poder que esa experiencia tiene sobre nuestra vida emocional. El acto de perdonar está profundamente relacionado con la autoobservación y la autoaceptación. Mientras más nos observamos a nosotros mismos, más podemos entender las raíces del dolor y el sufrimiento que experimentamos. Nos damos cuenta de que el dolor no es algo que nos define, sino algo que estamos experimentando en este momento. Al observar nuestras reacciones ante el daño, podemos descubrir qué parte de nosotros sigue buscando justicia externa o que sigue atada a la imagen de ser una víctima. Al aceptar que estas emociones existen dentro de nosotros y que son válidas, comenzamos a transformar la relación que tenemos con ellas. En este punto, es crucial comprender que el verdadero perdón no significa simplemente dejar ir las emociones negativas. También implica una profunda responsabilidad personal. La responsabilidad no es solo de la otra persona que nos lastimó, sino también nuestra. ¿Por qué? Porque al aferrarnos al dolor y al resentimiento, le estamos entregando nuestro poder emocional a otra persona. A través de nuestra reacción ante lo que ha sucedido, estamos eligiendo mantenernos atados a una experiencia pasada que ya no tiene control sobre nosotros, salvo que nosotros mismos lo permitamos. La autoliberación llega cuando entendemos que no tenemos que seguir cargando con el peso de la ira o el dolor. Esa carga ya no nos pertenece. No es nuestra responsabilidad mantenerla. Samael Aun Weor nos invita a reconocer que el ego es el que se siente atacado y vulnerable ante el sufrimiento. Es el ego el que se adueña del dolor, lo magnifica y lo hace parte de nuestra identidad. Pero el verdadero proceso de liberación emocional implica desidentificarnos de este ego que busca validación y reparación externa. Solo cuando dejamos de vernos como víctimas, cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que necesitamos una disculpa o un reconocimiento de culpa, comenzamos a encontrar la verdadera paz. Aquí es donde entra en juego el concepto de autoempoderamiento. El perdón, como lo enseña Samael, no es un acto pasivo ni una forma de ceder ante el mal, sino un acto de fuerza interna. La verdadera paz no depende de que el otro reconozca su error o de que nos pida perdón. La paz verdadera viene de nuestra capacidad para soltar, para liberarnos emocionalmente, para no permitir que los errores de los demás gobiernen nuestras emociones. El perdón es un acto de fortaleza porque nos permite recuperar nuestro poder personal. Ahora bien, al dar este primer paso hacia la liberación, es posible que experimentes una cierta resistencia interna. Tal vez una parte de ti te diga, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Esta resistencia es completamente normal y en muchos casos es el ego el que se siente amenazado por la idea de dejar ir la ira o el resentimiento. El ego necesita aferrarse a esas emociones porque de alguna manera le da una sensación de control y poder.
Sin embargo, este control es solo aparente, ya que mantener el dolor dentro de nosotros solo nos perjudica a largo plazo. Es en este momento donde el poder de la autoobservación se convierte en una herramienta crucial. A medida que te observas, te das cuenta de cómo el ego se resiste al perdón, cómo te dice que no es justo, que no puedes dejar ir lo que te hicieron. Pero aquí es donde el autoconocimiento se convierte en clave. Al observar estas reacciones te das cuenta de que no eres esas emociones. No eres la ira, no eres el dolor. Son solo experiencias que estás viviendo, pero que no definen tu ser esencial. Y al ver esto, puedes empezar a soltar ese sufrimiento, dándote cuenta de que lo único que realmente estás protegiendo es tu propio bienestar emocional. Al hacerlo, pasas de ser una persona atrapada en el sufrimiento a ser alguien que elige cómo responder ante las circunstancias. El perdón verdadero entonces se convierte en un acto consciente de liberación. No es algo que haces por el otro, es algo que haces por ti mismo. Libérate de la carga emocional de la traición, de la necesidad de que te validen y redescubre tu poder personal. Esta es la clave para vivir en paz con uno mismo y con los demás. Este proceso de transformación emocional es gradual y requiere tiempo y esfuerzo. No se trata de olvidar lo que ocurrió, sino de liberar tu energía emocional de la influencia negativa de la otra persona. Al hacerlo, recuperas el control de tu vida emocional, te liberas del pasado y te preparas para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. Para comenzar a aplicar este cambio en tu vida, quiero que reflexiones sobre lo siguiente. ¿Hay alguna relación o situación en tu vida en la que sigues esperando una disculpa o reconocimiento de lo que te hicieron? ¿Te encuentras atrapado en la ira o el dolor por algo que te hicieron hace tiempo? La próxima vez que te enfrentes a una situación así, quiero que te tomes un momento para observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Simplemente obsérvalos y recuerda que el primer paso hacia la liberación es darte cuenta de que tú no eres esas emociones. Tú eres mucho más que el dolor que estás experimentando, y al darte cuenta de eso, empezarás a soltar y a sanar. Ahora que hemos profundizado en cómo comenzar este proceso de autoliberación, quiero saber de ti. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en el sufrimiento debido a algo que te hicieron, esperando que la otra persona lo reconociera? Comenta abajo tu experiencia y cómo planeas empezar a liberarte de este ciclo emocional. Estoy deseando leer tus pensamientos. Para entender más profundamente el impacto que el perdón y la liberación emocional pueden tener en nuestras vidas, permíteme contarte una historia. Esta historia ilustra cómo, a través de la aceptación y la autoobservación, una persona pudo liberarse del sufrimiento causado por una profunda traición y, al hacerlo, transformar completamente su vida. Imagina a Laura, una mujer que vivía con su pareja, Pedro, desde hacía varios años. Tenían una relación aparentemente sólida, llena de amor y confianza. Pero un día, todo cambió. Laura descubrió que Pedro le había sido infiel. Al principio la conmoción fue tan grande que Laura no pudo comprender lo que estaba sucediendo. No solo se sintió traicionada por su pareja, sino también por la vida misma, por todo lo que había creído que era real en su relación. El dolor que experimentó fue devastador. No solo estaba rota su confianza en Pedro, sino también en ella misma. Se preguntó cómo pudo no haber visto las señales, cómo pudo haber confiado tanto en alguien que al final la había herido profundamente. Esta confusión y dolor la llevaron a una espiral emocional de ira, tristeza y desesperanza. Se sentía como si su mundo estuviera desmoronándose ante ella. Pasaron semanas antes de que Pedro se disculpara. Y cuando lo hizo de manera fría, casi como si quisiera deshacerse de la culpa lo más rápido posible. Dijo las palabras correctas, pero Laura sentía que no eran sinceras. No había profundidad en su arrepentimiento. Y Laura sintió que algo dentro de ella se rompió aún más al ver que Pedro no parecía entender completamente el dolor que le había causado. Aunque la disculpa estaba ahí, no parecía suficiente. Laura, como muchos de nosotros, se encontraba atrapada en un ciclo emocional. No podía dejar de revivir la traición una y otra vez. Cada vez que veía a Pedro, sentía que la herida se reabría. Su mente no dejaba de recordarle lo que él había hecho, y cada vez que lo hacía, el dolor se volvía más fuerte. Sentía que el sufrimiento no la dejaba en paz,
que algo dentro de ella no podía sanar mientras no recibiera el perdón genuino de él. Pero algo comenzó a cambiar en Laura. Después de varias semanas de angustia emocional, una amiga le recomendó que leyera algunos libros de Samael Aun Weor. Al principio, Laura se mostró escéptica, pero algo dentro de ella la impulsó a abrir las páginas. Lo que encontró cambió su perspectiva por completo. En los escritos de Samael Aun Weor, Laura comenzó a comprender que el sufrimiento no solo se origina en lo que otros hacen, sino también en cómo nosotros elegimos reaccionar ante esas acciones. Samael hablaba de la autorresponsabilidad y de la importancia de comprender que las emociones negativas, como el dolor, la ira y el resentimiento, no son algo que debamos aferrarnos a ellos. En lugar de esperar que el otro nos devuelva lo que nos hicieron, el verdadero poder radica en cómo nosotros elegimos liberarnos de esas emociones. Laura comprendió que su sufrimiento no iba a desaparecer simplemente porque Pedro se disculpara. El verdadero trabajo de sanación estaba en su interior. Al principio le costó aceptar esta idea. ¿Cómo podía sanar por su cuenta sin el perdón que sentía que necesitaba? Pero cuanto más leía, más entendía que el perdón no era para Pedro, sino para ella misma. Si ella seguía esperando que Pedro la curara con una disculpa, nunca encontraría paz. El perdón genuino debía surgir desde su corazón, como una forma de liberarse de las cadenas del resentimiento. Fue en ese momento que Laura comenzó a practicar la autoobservación que Samael Aun Weor sugería. Empezó a observar sus emociones sin juzgarse por sentir ira o tristeza. Se permitió sentir el dolor, pero en lugar de aferrarse a él, simplemente lo observaba como una experiencia transitoria. Aprendió a ver la emoción como algo que no la definía. En lugar de identificarse con el dolor de la traición, se dio cuenta de que era mucho más que su sufrimiento. Esta toma de conciencia fue el primer paso hacia su liberación. Laura comenzó a ver que, al aferrarse a su dolor, estaba alimentando su sufrimiento y dándole más poder. Cada vez que se revivía la escena de la traición, estaba reforzando la narrativa de que Pedro la había destruido emocionalmente. Y, en realidad, ella le estaba dando poder sobre su paz. Pero al observar sus emociones de manera objetiva, pudo comenzar a liberarse de ellas. Entendió que el sufrimiento era una respuesta natural a lo que había vivido, pero que, al igual que todo en la vida, también era algo que podía transformar. La transformación no fue instantánea. Laura no dejó de sentir dolor de un día para otro, pero algo comenzó a cambiar en su interior. Ella empezó a entender que, aunque Pedro había actuado de manera incorrecta, ella no podía seguir permitiendo que esa acción definiera su vida. A medida que pasó el tiempo, Laura se dio cuenta de que la herida comenzó a sanar, no porque Pedro la hubiera curado, sino porque ella misma había comenzado a tomar el control de su proceso emocional. Comenzó a perdonarlo, no porque él lo mereciera, sino porque ella lo necesitaba para poder liberarse y continuar con su vida. A lo largo de este proceso, Laura también empezó a entender que el perdón no implicaba olvidar lo sucedido. Samael Aun Weor siempre enfatizó la importancia de reconocer nuestras sombras y aprender de ellas. Laura no estaba negando lo que Pedro hizo, sino que había aprendido a integrar esa experiencia en su vida de manera que ya no la controlara. Comenzó a ver la traición no como una marca permanente en su vida, sino como una lección que le permitió crecer emocionalmente. Esta comprensión le dio un poder interior que nunca antes había experimentado. Al dejar ir el resentimiento, liberó no solo su energía emocional, sino también su conciencia, lo que le permitió avanzar con una nueva perspectiva sobre la vida y las relaciones. El perdón verdadero que Laura practicó le permitió no solo sanar, sino también recuperar su paz interior. Esta paz no dependía de lo que Pedro hiciera, sino de la decisión consciente que ella tomó para liberarse de la carga emocional que lo mantenía atrapada. Con el tiempo, su relación con él cambió. Aunque la confianza ya no fue la misma, Laura dejó de vivir como una víctima y comenzó a actuar desde un lugar de autonomía emocional. A medida que Laura continuaba con su proceso de autoliberación, no solo experimentaba una paz creciente dentro de sí misma, sino que comenzaba a ver el mundo a su alrededor de manera diferente. Al soltar el peso emocional del resentimiento y el dolor, su energía comenzó a cambiar. Su perspectiva de la vida, las relaciones y hasta su propia identidad pasaron por una transformación radical. Ya no era la víctima de una traición,
sino una persona con el poder de decidir cómo vivir su vida emocional. En lugar de arrastrar consigo una carga emocional pesada que limitaba su capacidad de disfrutar de su vida, Laura comenzó a experimentar una libertad interna que le permitió crear nuevas oportunidades para sí misma. Lo más impresionante de este proceso fue cómo, al liberarse del sufrimiento relacionado con la traición, Laura comenzó a atraer nuevas experiencias más saludables. Su energía emocional renovada no solo la llevó a encontrar más paz en su vida, sino que también influyó en las personas a su alrededor. Aquellos que la conocían notaron un cambio en su actitud y en su forma de relacionarse. Las relaciones con su familia, amigos e incluso con Pedro comenzaron a transformarse, no porque las personas cambiaran, sino porque Laura cambió. Al tomar el control de sus emociones y soltar el dolor, ella misma emitió una energía más ligera y sana, lo que hizo que las dinámicas interpersonales a su alrededor también comenzaran a sanar. Una de las primeras cosas que Laura experimentó fue una mayor claridad mental y emocional. Durante semanas, su mente había estado nublada por el resentimiento y la necesidad de que Pedro se disculpara. Cada pensamiento que tenía sobre él estaba teñido por la ira y la frustración, y eso la mantenía atrapada en un ciclo emocional negativo. Pero a medida que comenzó a soltar ese dolor y esa necesidad de validación externa, su mente se fue despejando. Lo que antes se sentía como una carga mental constante comenzó a aligerarse, y Laura comenzó a sentir más claridad y serenidad en sus decisiones diarias. Este cambio no solo fue interno, sino que también comenzó a reflejarse en su entorno. Laura se dio cuenta de que había comenzado a atraer personas y situaciones más armoniosas, como si un nuevo flujo de energía positiva hubiera comenzado a rodearla. Las personas que antes la juzgaban por su reacción a la infidelidad de Pedro comenzaron a verla de manera diferente. Su capacidad para perdonar, para liberarse de la carga emocional, le permitió ganarse nuevamente el respeto y la admiración de quienes la rodeaban. No porque estuviera buscando esa validación, sino porque, al sanar y cambiar internamente, su energía comenzó a influir en su entorno de una manera natural. Una de las lecciones más poderosas que Laura aprendió durante este proceso fue que el perdón no es un regalo para el otro, sino para uno mismo. Muchas veces, cuando pensamos en el perdón, lo asociamos con la idea de hacer un favor a la otra persona, de darles la oportunidad de redimirse o de liberarse de su culpa. Pero lo que Laura descubrió es que el perdón genuino no tiene nada que ver con lo que el otro haga o deje de hacer. Es un regalo que te haces a ti mismo, es un acto de liberación, de soltar el peso de la ira, el rencor y el sufrimiento que te está consumiendo. Al liberarse de esa carga emocional, Laura también comenzó a percibir su relación con Pedro de manera diferente. Aunque su confianza ya no era la misma, Laura dejó de verlo como la causa de todo su dolor. Ya no lo veía como el villano en su historia. A través de este proceso, se dio cuenta de que, aunque la infidelidad fue dolorosa, también fue una oportunidad para despertar a una nueva comprensión de sí misma. Pedro ya no tenía el control sobre su vida emocional. Laura había recuperado su autonomía emocional. Este proceso de transformación la llevó a un nivel más profundo de comprensión acerca de las relaciones humanas en general. Se dio cuenta de que, en muchas ocasiones, nos aferramos a expectativas irreales sobre cómo deberían comportarse los demás, especialmente aquellos que amamos. Laura había puesto a Pedro en un pedestal, creyendo que él debía ser el responsable de su felicidad y de su bienestar emocional. Cuando él falló en cumplir con esa expectativa, la caída fue devastadora. Pero al soltar esa expectativa, Laura comenzó a ver que la verdadera fuente de su felicidad siempre estuvo dentro de ella misma. Es importante comprender que esta transformación interna no ocurre solo a través de la reflexión intelectual o del simple deseo de cambiar. Requiere un compromiso profundo con uno mismo, una decisión consciente de soltar las creencias limitantes que nos atan a experiencias pasadas. Laura no solo leyó sobre perdón y liberación, sino que vivió estas enseñanzas de manera práctica. Cada vez que se sentía tentada a revivir el dolor, ella elegía observarlo sin aferrarse a él. Cada vez que una memoria dolorosa surgía en su mente, Laura practicaba la autoobservación, reconociendo la emoción sin dejarse arrastrar por ella. Con el tiempo, estas prácticas se convirtieron en hábitos que comenzaron a redefinir su vida emocional.
Además, el acto de liberar el dolor le permitió a Laura reconectar consigo misma. Durante semanas, su energía emocional se había centrado en la traición y la desesperanza. Pero al sanar comenzó a recuperar esa energía que antes estaba dirigida hacia el sufrimiento. Empezó a enfocarse en sus propios intereses, en sus pasiones y en lo que realmente le traía paz. Recobró la confianza en su capacidad para manejar las dificultades de la vida sin depender de los demás para validarse. En un nivel más profundo, Laura también empezó a comprender la relación con su propio ser interior. Mientras más se liberaba del sufrimiento, más espacio tenía para explorar su espiritualidad, para conectar con su esencia. Como enseñaba Samael Aun Weor, la verdadera paz solo llega cuando somos capaces de reconocer y aceptar todos los aspectos de nosotros mismos, incluso aquellos que preferiríamos ignorar. La sanación, por lo tanto, no se trata solo de sanar las heridas causadas por otros, sino de reconocer nuestra propia fortaleza para enfrentar el sufrimiento y transformarlo en algo positivo. La historia de Laura es un claro ejemplo de cómo, al hacer el trabajo interior necesario, podemos liberarnos de las garras del resentimiento y el sufrimiento. Al dejar de esperar que el otro nos valide o reconozca nuestro dolor, recuperamos el control de nuestra paz emocional y comenzamos a vivir desde un lugar de autonomía y fortaleza interna. Este proceso es la esencia misma de lo que significa ser verdaderamente libre. No una libertad que dependa de las acciones de los demás, sino una libertad que proviene de nuestra capacidad para sanar, para soltar y para elegir cómo vivir nuestras emociones. La transformación de Laura no fue inmediata, pero su decisión de tomar el control de su bienestar emocional y de no dejar que las circunstancias externas la definieran, le permitió finalmente encontrar la paz que tanto buscaba. Al liberar su dolor y perdonar, no solo sanó a nivel emocional, sino que también se preparó para una vida más plena, más auténtica y más conectada consigo misma. Al igual que Laura, nosotros también tenemos la capacidad de tomar el control de nuestras emociones y liberarnos del sufrimiento. La verdadera sanación viene de dentro y es un proceso continuo que no depende de lo que los demás hagan, sino de lo que nosotros elijamos hacer con nuestras emociones. Ahora que hemos explorado cómo el perdón, la autoobservación y la liberación emocional pueden transformar nuestra vida, es momento de adentrarnos en una técnica más avanzada que permitirá que este proceso de sanación se vuelva un hábito constante. Esta técnica no solo te ayudará a liberar el sufrimiento generado por las acciones de otros, sino que también te permitirá integrar lo aprendido en tu vida diaria, de manera que puedas mantener una paz interior duradera, incluso frente a las dificultades. La técnica que vamos a abordar hoy se basa en lo que Samael Aun Weor llamaba el trabajo con la transmutación emocional. Según él, cada emoción tiene una vibración energética y al aprender a manejar y transmutar esas emociones, podemos elevar nuestra conciencia y liberarnos de las cargas emocionales que nos mantienen atados al pasado. Esta técnica de transmutación no es solo una forma de sustituir un pensamiento negativo por uno positivo, sino de transformar la energía emocional que generamos en respuestas conscientes que nos conduzcan hacia una mayor armonía y evolución. Samael Aun Weor enseñó que nuestras emociones son energía. Esa energía puede ser constructiva o destructiva, dependiendo de cómo la manejemos. Cuando sentimos ira, resentimiento, tristeza o dolor, estamos generando una energía negativa que nos mantiene atrapados en esos estados emocionales. Esta energía puede afectar nuestra salud física, emocional y mental, porque al no ser procesada adecuadamente, se acumula dentro de nosotros y bloquea nuestra capacidad de crecimiento. La transmutación emocional es un proceso que implica cambiar esa energía negativa en algo más positivo. Pero no se trata de reprimir nuestras emociones ni de ignorarlas, sino de aprender a canalizarlas de manera que trabajen para nuestro beneficio. Por ejemplo, cuando sentimos ira o frustración, en lugar de dejar que esa emoción nos controle y nos arrastre hacia el sufrimiento, podemos aprender a transmutarla en energía de acción positiva, utilizando esa energía para tomar decisiones conscientes que nos ayuden a avanzar en nuestro camino de crecimiento. La técnica de transmutación emocional que te propongo es un proceso de 3 pasos: reconocer, transformar y canalizar. El primer paso es reconocer la emoción que estás experimentando. Si te encuentras atrapado en un sentimiento de ira, tristeza o miedo,
no te apresures a rechazarlo o a tratar de ignorarlo. En lugar de eso, permítete sentirlo plenamente y sin juicio. Este es el primer paso hacia la autoobservación. Tómate un momento para observar la emoción sin involucrarte con ella. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Por qué siento esta emoción en mi cuerpo? Reconocer la emoción sin identificarse con ella te permite crear un espacio entre tú y la emoción, y eso es lo que te da el poder de transformarla. Muchas veces las emociones negativas se intensifican cuando nos identificamos completamente con ellas, como si fuéramos la emoción misma. El objetivo aquí es aprender a separarte de la emoción, a verla como algo que pasa por ti, pero que no te define. Una vez que has reconocido la emoción, el siguiente paso es transformarla. Esta es la parte más desafiante, pero también la más liberadora. No se trata de suprimir la emoción ni de ignorarla. La transformación implica tomar la energía de la emoción y cambiarla de dirección. Por ejemplo, si sientes ira, puedes canalizar esa energía en algo constructivo, como hacer ejercicio, practicar meditación o realizar alguna actividad que te ayude a liberar la tensión emocional. Samael Aun Weor hablaba de cómo la energía emocional se puede transmutar a través de prácticas como la meditación y la respiración consciente. Una de las maneras más efectivas de transformar la energía emocional es a través de la respiración profunda. Al respirar profundamente y concentrarte en tu respiración, puedes empezar a liberar la energía acumulada en tu cuerpo. Con cada inhalación, imagina que estás absorbiendo paz y con cada exhalación, imagina que estás liberando el dolor, la ira y el sufrimiento. Este proceso de respiración consciente no solo calma la mente, sino que también limpia tu energía emocional. A medida que te concentras en tu respiración, puedes visualizar cómo la energía negativa se disuelve y se convierte en algo positivo. Este es el proceso de transmutación en acción. La energía emocional que antes te estaba controlando ahora se convierte en una fuente de poder y claridad. El último paso es canalizar la energía transformada hacia una acción positiva. En lugar de quedarte atrapado en la emoción, una vez que has transformado esa energía, úsala para avanzar en tu vida. Por ejemplo, si has transformado la ira en energía positiva, puedes usar esa energía para tomar decisiones sabias, para avanzar en tu trabajo personal o para mejorar tus relaciones. Esta energía transmutada se convierte en un combustible para tu crecimiento personal. Aquí es donde la autoobservación continua se vuelve crucial. No se trata de practicar esta técnica solo una vez y esperar que todo cambie, sino de hacerla un hábito diario. Cada vez que sientas una emoción fuerte, haz una pausa, reconócela, transfórmala y canalízala hacia algo constructivo. Al practicar esto constantemente, te darás cuenta de que comienzas a tener más control sobre tus emociones y que en lugar de ser víctima de ellas, eres capaz de manejarlas y utilizarlas para tu beneficio. Una de las claves para la práctica de la transmutación emocional es la fuerza de voluntad. Samael Aun Weor enseñaba que, sin una voluntad fuerte y disciplinada, no podemos transformar nuestra energía emocional de manera efectiva. La voluntad es lo que te permite tomar el control sobre lo que sientes y lo que experimentas. A medida que te enfrentas a emociones intensas y aprendes a transmutarlas, desarrollas una fuerza interna que te permite avanzar con firmeza en tu camino. Esta fuerza de voluntad se cultiva a través de la práctica diaria de la autoobservación y la transmutación. No se trata de ser perfecto, sino de ser consistente. Cada vez que te enfrentes a una emoción negativa, recuerda que tienes el poder de transformarla. Al hacerlo de manera constante, comenzarás a notar cómo tu capacidad para gestionar tus emociones se fortalece, lo que te llevará a un nivel más alto de autocontrol y sabiduría emocional. Este es un proceso profundo pero poderoso. Si te comprometes con él, comenzarás a ver cómo la transmutación emocional no solo te libera del sufrimiento, sino que también te conecta con una fuente inagotable de energía positiva. Esto no solo afectará a tu bienestar emocional, sino que también impactará positivamente en todos los aspectos de tu vida. Al poner en práctica la transmutación emocional, lo primero que notarás es que, con el tiempo, tus respuestas emocionales se vuelven más equilibradas. El control que antes parecía imposible ahora comienza a sentirse como una habilidad adquirida. No se trata de suprimir las emociones negativas, sino de entender que, al observarlas, las podemos gestionar de manera que no dominen nuestra vida.
Esa ira, tristeza o frustración que en un principio podría haberte desbordado ahora, se convierte en una energía manejable que puedes redirigir hacia algo positivo y transformador. Al principio, este proceso puede parecer desafiante, ya que estamos tan acostumbrados a reaccionar automáticamente ante el dolor o el conflicto. Pero lo hermoso de la transmutación emocional es que, con la práctica, se convierte en una herramienta automática, casi instintiva. A medida que entrenas tu mente a observar y transformar tus emociones, empiezas a crear un nuevo patrón de respuesta, uno basado en la consciencia y no en la reacción impulsiva. Este cambio no solo te hace más fuerte emocionalmente, sino que también te permite mantener una paz interna en medio de cualquier tormenta. Recuerda que la transmutación emocional no es un proceso de una sola vez, sino un trabajo continuo. No importa cuántas veces caigas en un estado emocional negativo. Lo importante es que, con cada caída, te levantes con la intención de cambiar tu enfoque emocional. Es el compromiso con el crecimiento personal lo que te llevará a un nivel de paz mucho más profundo y duradero. Samael Aun Weor nos recuerda que la transformación personal es un camino largo, pero cada paso que damos en la dirección correcta nos acerca más a nuestra verdadera esencia. A medida que aplicas la transmutación emocional, notarás que no solo te liberas de las emociones negativas, sino que también empiezas a crear un espacio para las emociones positivas. Tu capacidad para sentir paz, alegría y gratitud se expande, y es entonces cuando tu vida comienza a reflejar esa energía renovada. Las situaciones que antes te habrían provocado ansiedad o angustia, ahora se presentan como oportunidades para practicar lo aprendido. En lugar de sentirte impotente, te sientes empoderado por tu capacidad para manejar tus emociones, independientemente de lo que suceda a tu alrededor. A lo largo de este proceso comenzarás a ver cómo tus relaciones también se transforman. La forma en que interactúas con los demás cambia porque, al estar más en paz contigo mismo, dejas de proyectar tus propias inseguridades y reacciones emocionales sobre ellos. Ya no estás buscando que los demás validen tus emociones, sino que las gestionas con madurez, sin esperar que el comportamiento ajeno afecte tu bienestar. Este cambio interno tiene un impacto positivo no solo en tu vida emocional, sino también en la calidad de tus relaciones y en la forma en que te relacionas con el mundo en general. A medida que continúas con este trabajo de transmutación, te darás cuenta de que el perdón y la autoaceptación se vuelven más naturales. El perdón no es un acto de sacrificio, sino una forma de liberación. Al dejar ir el dolor y la ira, te liberas de la necesidad de que el otro se disculpe o reconozca su error. Esta forma de perdón no es para la otra persona, sino para ti mismo. Te liberas de las cadenas emocionales que te atan a experiencias pasadas y abres espacio para nuevas experiencias basadas en la paz y la sabiduría. Si bien este proceso puede ser desafiante en momentos, especialmente cuando te enfrentas a situaciones intensas, es importante recordar que el verdadero poder radica en tu capacidad de decidir cómo reaccionar. Nadie tiene control sobre tus emociones más que tú mismo. La práctica de la transmutación emocional te permite tomar ese control y crear una vida más armoniosa, donde tus reacciones no están determinadas por el comportamiento de los demás, sino por tu propia voluntad consciente. Este es un proceso continuo y, como todo camino espiritual, requiere paciencia, constancia y dedicación. Pero los resultados que obtienes valen la pena. No solo sentirás una paz interior más profunda, sino que empezarás a experimentar una liberación emocional que te permitirá vivir con mayor plenitud y libertad. La transmutación emocional es una herramienta que te capacita para enfrentar los desafíos de la vida con una mente clara y un corazón libre de resentimientos. Ahora que conoces la técnica de la transmutación emocional y cómo puede transformar tu vida, me gustaría saber cómo la aplicarás. ¿Qué emoción o situación en tu vida crees que es la más difícil de transmutar? ¿Cómo planeas usar esta técnica para liberar esa energía y convertirla en algo positivo? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte para más consejos sobre cómo mejorar tu bienestar emocional. Estoy deseando leer cómo esta técnica te ha ayudado. Ahora que hemos explorado cómo la transmutación emocional puede liberarnos de las cargas emocionales que nos atan, es momento de profundizar aún más en el proceso de liberación, y para ello vamos a enfrentar un punto de quiebre estratégico.
Este es un desafío inmersivo que te invitará a confrontar una de las creencias más arraigadas que tenemos como seres humanos: la idea de que nuestras emociones, especialmente el sufrimiento, son incontrolables, o que necesitamos que el otro reconozca nuestro dolor para poder sanar. Para comenzar este desafío, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre lo siguiente. Piensa en una situación reciente en la que alguien te haya lastimado o te haya causado dolor emocional. Tal vez fue una traición, una falta de respeto o incluso una crítica destructiva. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te quedaste atrapado en el dolor o el resentimiento? ¿Esperaste que la otra persona pidiera perdón o reconociera el daño? Quizás te encontraste esperando una respuesta que nunca llegó, o te sentiste impotente ante la falta de remordimiento de la otra persona. Ahora quiero que te enfrentes a una verdad profunda. Tú tienes el poder de sanar sin que la otra persona lo haga por ti. Este es el primer obstáculo que debemos superar. La creencia de que necesitamos que el otro nos valide, nos pida perdón o reconozca su culpa para poder seguir adelante es lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Es un engaño emocional que nos impide recuperar nuestra paz. De hecho, cuando esperamos que el otro se arrepienta para poder sanar, estamos otorgándole a esa persona el control sobre nuestra felicidad y bienestar emocional. Este es el primer punto de quiebre, el momento en el que debes decidir si vas a seguir permitiendo que los demás determinen tu paz o si vas a tomar el control de tus emociones y sanarte por ti mismo. Piensa en esto. ¿Realmente necesitas que la otra persona se disculpe para sanar? Si la respuesta es sí, entonces es el momento perfecto para comenzar a desafiar esta creencia limitante. El dolor que sientes, aunque fue causado por otro, es tu responsabilidad emocional. Esto no significa que lo que te hicieron esté bien o que debas perdonarlo inmediatamente, sino que implica que el sufrimiento emocional, aunque Este es el desafío inmersivo al que te invito a enfrentarte: romper la creencia de que necesitas que otros reconozcan tu dolor para sanarte. La forma en que reaccionamos al sufrimiento refleja nuestra relación con la vida misma. Si creemos que necesitamos la validación externa para poder sanar, estamos diciendo que nuestra paz depende de factores externos que no podemos controlar. Esto nos coloca en una posición de vulnerabilidad, porque no podemos garantizar que los demás actúen de la manera que esperamos. Pero al asumir la responsabilidad de nuestra propia sanación, comenzamos a tomar el control de nuestra vida emocional. Ahora quiero que visualices este escenario. Te encuentras en una situación en la que alguien te ha causado un daño emocional y en vez de quedarte esperando que esa persona reconozca su culpa, decides tomar el control de tus emociones. ¿Cómo lo harías? Piensa en cómo podrías soltar la necesidad de que te validen. Imagina que puedes mirar esa situación desde un lugar de autoobservación, reconociendo tu dolor sin quedarte atrapado en él, sin esperar una disculpa para poder avanzar. Sientes el dolor, lo reconoces, pero ya no te define. Este es el momento de transitar hacia una sanación autónoma, donde la clave no es la reacción de los demás, sino tu propia capacidad de sanar y liberarte de las emociones que te atan. Este proceso requiere una decisión consciente. No se trata de olvidar lo que ocurrió, ni de minimizar el daño que se te hizo. Se trata de decidir no quedarte atrapado en el dolor, de no permitir que lo que sucedió controle tu vida emocional. Esta es la verdadera libertad emocional, la capacidad de elegir cómo responder, de tomar las riendas de tu bienestar y de no depender de lo que los demás hagan para sentirte bien contigo mismo. Te propongo un reto práctico. En el momento en que experimentes una emoción intensa relacionada con una situación dolorosa, haz una pausa. Respira profundamente y en lugar de reaccionar impulsivamente, observa lo que estás sintiendo. Si sientes ira, tristeza o frustración, pregúntate, ¿por qué siento esto? ¿Qué parte de mí está reaccionando de esta manera? ¿Qué necesidad interna está tratando de cubrirse? Este ejercicio de autoobservación te ayudará a distanciarte de la emoción y a comenzar a ver la situación desde un lugar más objetivo. El siguiente paso es aceptar que el dolor es parte de la experiencia humana. Esto no significa que debas quedarte atrapado en el sufrimiento, pero sí implica reconocer que el dolor tiene una función en tu vida. En lugar de rechazarlo, permítete sentirlo y luego transforma esa energía emocional en algo positivo. Por ejemplo, si sientes ira, en lugar de dejar que te consuma,
Utiliza esa energía para tomar acción. Tal vez sea un buen momento para hacer ejercicio, escribir sobre lo que sientes o incluso hacer algo creativo que te permita canalizar esa energía de manera constructiva. Este es un proceso gradual. No esperes que todo cambie de inmediato. La liberación emocional requiere práctica diaria y una disposición constante para desafiar las creencias limitantes que nos mantienen atrapados en patrones destructivos. Cada vez que decidas no reaccionar ante el sufrimiento, cada vez que tomes la decisión de sanar por ti mismo, te acercarás más a una vida emocionalmente libre, donde tu paz no dependa de las acciones de los demás, sino de tu propia capacidad para manejar tus emociones con madurez y sabiduría. Es importante que sepas que este proceso no te hace débil ni sumiso. Al contrario, es un acto de gran fortaleza emocional. Al soltar la necesidad de que los demás reconozcan tu dolor, tomas el control de tu vida y te liberas de las garras del sufrimiento. La verdadera libertad viene cuando dejas de esperar que los demás actúen de una manera determinada para que tú puedas sentirte en paz. La paz proviene de ti, de tu capacidad. Cuando decides tomar la responsabilidad de tu propio bienestar emocional, das el primer paso hacia una vida más auténtica, más alineada con tu verdadero ser. Pero este no es un camino fácil. De hecho, puede ser uno de los desafíos más grandes que enfrentes en tu vida. ¿Por qué? Porque la mente humana está profundamente condicionada a reaccionar, a responder a las circunstancias externas con emociones intensas. Nuestro cerebro, por naturaleza, está diseñado para reaccionar ante las amenazas, ante el dolor, ante las injusticias. Y cuando nos sentimos heridos, nuestra respuesta inmediata es buscar justicia, venganza o al menos un reconocimiento del sufrimiento que hemos experimentado. Este patrón de reacción se convierte en una parte tan arraigada de nosotros que no solo nos define en momentos de crisis, sino que también construye nuestra identidad emocional. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de vernos como víctimas de las circunstancias y entendemos que nuestra paz no depende de lo que los demás hagan, sino de lo que nosotros decidimos hacer con nuestras emociones. No se trata de negar el dolor o de restarle importancia a lo que nos hicieron. Se trata de entender que, al aferrarnos a esa sensación de ser víctimas, estamos entregando nuestro poder personal a la otra persona. Al esperar que el otro nos dé una disculpa, que reconozca su error, estamos sosteniendo una ilusión de control sobre nuestra paz. Pero la verdad es que no podemos controlar lo que los demás hacen. Solo tenemos poder sobre lo que sentimos y cómo reaccionamos a lo que nos hacen. Este es un cambio profundo en la forma en que vemos la vida. En lugar de esperar que las circunstancias cambien para sentirnos mejor, comenzamos a cambiar nosotros mismos. La clave está en cómo respondemos, no en lo que sucede. Una persona que vive con este entendimiento ya no se ve atrapada en los altibajos emocionales causados por las interacciones con los demás. Esa persona ha aprendido a construir un espacio interno de paz que no depende de las circunstancias externas, sino de su capacidad para manejar sus emociones. Para lograr esto, necesitas comenzar a tomar decisiones conscientes sobre cómo respondemos a las emociones. En lugar de reaccionar impulsivamente, elige observar lo que estás sintiendo. Esto no significa ignorar las emociones o ser insensible, sino darles el espacio necesario para que sean procesadas. Al dar espacio a tus emociones, les das la oportunidad de disiparse sin que ellas controlen tu vida. Este es el poder de la autoobservación. Al ser conscientes de lo que estamos sintiendo, evitamos que esas emociones se apoderen de nosotros. En lugar de ser víctimas de nuestras reacciones automáticas, tomamos las riendas de nuestras emociones y las dirigimos hacia un lugar donde podamos aprender de ellas y transformarlas. A medida que practicas este tipo de autoobservación, te darás cuenta de que las emociones que antes parecían abrumadoras y fuera de tu control empiezan a perder su poder sobre ti. El enojo, la tristeza, el resentimiento, todas esas emociones pierden su intensidad cuando las observas sin identificarse completamente con ellas. La clave aquí es recordar que no eres tus emociones. Las emociones son solo experiencias temporales que surgen en respuesta a algo que sucede en tu entorno o dentro de ti, pero no son quienes eres. Al aprender a observarlas, a no dejarlas gobernar tus pensamientos ni tus acciones, comienzas a recuperar tu poder emocional. Este poder no es algo que llega de inmediato. Al principio,
puede que te sientas tentado a caer nuevamente en los viejos patrones de reactividad. Puede que, después de un desencuentro o una situación dolorosa, sientas que el sufrimiento te consume. Es normal sentir tristeza o enojo. Lo que cambia es que, en lugar de quedarte atrapado en esos sentimientos, ahora te observas a ti mismo en medio de esa emoción. Haces una pausa, tomas un respiro y decides conscientemente cómo vas a responder. Este acto de detenerse y observar es lo que realmente marca la diferencia entre vivir a merced de tus emociones y tomar control sobre ellas. Con el tiempo y con la práctica constante, empezarás a notar una diferencia notable en la forma en que enfrentas las situaciones. Los conflictos que antes te habrían dejado exhausto emocionalmente ya no tienen el mismo poder sobre ti. Las críticas, las traiciones, los malentendidos ya no son capaces de arruinar tu paz. Has aprendido a mirar las situaciones desde un lugar de sabiduría interna, sabiendo que lo que realmente importa es cómo eliges responder a ellas, no lo que sucedió. Al seguir practicando esta técnica, vas a empezar a notar que las situaciones emocionales dolorosas se vuelven menos intensas. Ya no te afectan con la misma fuerza. Este proceso de desidentificación con las emociones también se extiende a cómo percibes las relaciones con los demás. Las personas ya no tienen el mismo poder sobre ti, porque tu paz ya no depende de lo que hagan o dejen de hacer. Esto no significa que te vuelvas insensible o que te distancies emocionalmente de los demás, sino que simplemente has aprendido a proteger tu bienestar emocional sin depender de la aprobación externa. Lo que es aún más revelador es que, al liberarte de las emociones negativas, también abres un espacio para que las emociones positivas fluyan más libremente en tu vida. La gracia, el gozo y la gratitud tienen más espacio para crecer cuando no están bloqueados por el resentimiento o el dolor. Este proceso no se trata solo de liberar las emociones negativas, sino de crear un espacio dentro de ti para que las emociones elevadas puedan ocupar su lugar. Cuanto más trabajes en esta práctica, más fácil será ver la vida con ojos de esperanza, gratitud y alegría, incluso en medio de las dificultades. Este proceso de liberación es la base del autoconocimiento. Al conocerte más profundamente, al saber cómo reaccionas y por qué, puedes tomar decisiones más conscientes sobre tu vida emocional. La clave está en que ya no estás viviendo como una víctima de tus emociones, sino como un creador consciente de tu propia paz. Te das cuenta de que la paz no es algo que te dan los demás ni las circunstancias. La paz es algo que creas dentro de ti mismo a través de las decisiones que tomas. Con esta práctica, no solo te liberas emocionalmente, sino que también abres la puerta a una vida más rica, más profunda y más conectada con tu esencia. Las relaciones, el trabajo, las experiencias cotidianas ya no tienen el poder de definir tu felicidad. Tu bienestar está en tus manos. Y esa es una de las verdades más poderosas que puedes descubrir. El control de tu paz no está en el exterior, está dentro de ti. La verdadera liberación emocional no viene de esperar que los demás cambien o que las circunstancias se ajusten a tus expectativas. Viene de la decisión de tomar control sobre lo único que puedes controlar, tus respuestas emocionales. Al hacerlo, abres un camino hacia una vida de paz y libertad. Una vida en la que tú eres el creador de tu propia experiencia emocional, sin depender de las reacciones externas para sentirte completo. A lo largo de nuestra vida, la sociedad nos ha transmitido ciertos mitos sobre cómo deberíamos manejar nuestras emociones y las relaciones con los demás. Estos mitos, muchas veces no cuestionados, forman parte de la manera en que entendemos el sufrimiento, el perdón y la sanación. Uno de los mitos más poderosos y más dañinos es la creencia de que el perdón debe ser otorgado solo cuando el otro se arrepiente sinceramente. Este mito nos mantiene atrapados en la espera, en la necesidad de que el otro se disculpe o reconozca su error para poder sanar. Es una creencia que no solo nos priva de nuestra paz, sino que también nos pone en una posición de vulnerabilidad emocional, donde nuestra felicidad depende de la conducta ajena. Este mito nos dice que no podemos perdonar hasta que el otro nos pida perdón. Nos enseña que nuestra sanación está directamente ligada a lo que el otro haga, a su capacidad de reconocer su culpa. Pero en realidad, esta creencia nos priva de nuestra autonomía emocional y nos mantiene en un ciclo de sufrimiento que solo puede terminar cuando el otro se arrepiente de sus acciones. Y como sabemos, esto no siempre ocurre.
Hay personas que, por diversas... Es crucial que derribemos este mito, no solo para liberarnos del sufrimiento, sino también para recuperar nuestra paz interior. El verdadero perdón no depende de que el otro reconozca su error, sino de nuestra capacidad para liberarnos emocionalmente de lo que nos hizo daño. Al entender esto, comenzamos a comprender que el perdón es un acto de liberación personal, no un favor que le hacemos a la otra persona. Al perdonar, lo que realmente estamos haciendo es soltar la carga emocional que nos mantiene atados al pasado. Estamos eligiendo no seguir alimentando la ira, el resentimiento y el sufrimiento, sino optar por una respuesta más elevada y liberadora. La verdadera sanación emocional no llega cuando la otra persona se disculpa, sino cuando nosotros decidimos sanar por nuestra cuenta. El perdón genuino surge cuando tomamos la responsabilidad de nuestras emociones y entendemos que no podemos esperar a que otros actúen de una determinada manera para encontrar paz. La paz es un logro interno, no algo que se nos da desde afuera. El poder de sanar está dentro de nosotros y es nuestra responsabilidad elegir cómo responder a lo que nos sucede. El mito de la disculpa externa también está estrechamente relacionado con la idea de que el perdón implica olvidar lo sucedido o dejar pasar lo que ocurrió. Esto nos lleva a otro mito común, la idea de que el perdón es una forma de justificar el daño. Muchas personas piensan que, si perdonan, están aceptando lo que la otra persona hizo o están diciendo que lo que ocurrió no importa. Este mito también nos impide perdonar de manera genuina, porque el acto de perdonar se asocia con la idea de que estamos renunciando a nuestra dignidad o dejando pasar algo injusto. Pero el perdón verdadero no significa justificar lo que se hizo, sino reconocer que, a pesar del daño, no vamos a seguir permitiendo que esa acción controle nuestras emociones. El perdón es una liberación de la carga emocional negativa, no una aceptación del daño. Es importante entender que perdonar no significa que debas mantener la relación con la persona que te ha causado daño. Este es otro mito que nos impide sanar. Muchas veces creemos que perdonar implica mantenernos en contacto con esa persona o seguir permitiendo que nos haga daño. Pero el perdón verdadero es independiente de las acciones del otro. Es un acto que realizamos por nosotros mismos para liberarnos del dolor que esa persona nos causó. Puedes perdonar a alguien y, al mismo tiempo, decidir que esa persona ya no tiene cabida en tu vida. El perdón no te obliga a mantener una relación tóxica o dañina. Se trata de soltar el peso emocional de esa relación y liberarte para que puedas avanzar en tu camino de crecimiento personal y sanación. Derribar este mito te permitirá finalmente tomar el control sobre tu propia paz. Te liberará del ciclo de espera y sufrimiento, porque te dará el poder de sanar sin depender de lo que los demás hagan. De hecho, uno de los grandes regalos que puedes darte a ti mismo es dejar ir la necesidad de que el otro cambie. Muchas veces, nos aferramos a la esperanza de que la persona que nos hizo daño se arrepienta, que vea el error que cometió, que pida perdón, pero al hacerlo estamos sosteniendo una esperanza que puede nunca cumplirse. Nos mantenemos atrapados en un ciclo de espera y sufrimiento. El verdadero poder de sanar viene de entender que, independientemente de lo que la otra persona haga o deje de hacer, yo tengo el poder de sanar por mí mismo. Esta liberación emocional no es un acto de sacrificio ni una forma de dejar que la otra persona se salga con la suya. Al contrario, es un acto de empoderamiento personal. Es tomar la decisión consciente de que yo decido sanar. Que mi paz no depende de lo que el otro haga, sino de mi capacidad de transformar mis emociones y soltar lo que me hace daño. Este es el primer paso para alcanzar una paz profunda y duradera, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad interna para gestionar nuestras emociones de manera sabia y consciente. La transformación que experimentas al liberar este mito y entender el verdadero significado del perdón es profunda. Ya no estás esperando que los demás reconozcan tu dolor, ya no estás esperando que te validen emocionalmente. En este proceso de liberación también comienzas a entender que la sanación es un acto de amor propio. Al perdonar y liberar el sufrimiento te das a ti mismo el regalo más grande, el de vivir en paz. Dejas de cargar con el dolor y el resentimiento y en su lugar eliges crear una vida llena de gratitud, aceptación y equilibrio emocional. Este acto de autoamor es la base de una vida más plena, más feliz y más serena.
Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué mito emocional crees que te está impidiendo sanar por completo? ¿Qué creencias limitantes tienes sobre el perdón y la sanación que te están manteniendo atrapado? Es el momento de liberarte de estas falsas creencias y comenzar a vivir tu verdad, una verdad en la que la paz y el perdón son un acto interno. Al comprender la importancia de liberarnos de los mitos emocionales, podemos finalmente tomar el control total de nuestra vida emocional y empezar a sanar de una manera profunda. El mito de que necesitamos que el otro reconozca nuestro dolor para sanar es una creencia limitante que, al ser destruida, nos abre las puertas a una verdadera liberación interna. La realidad es que el perdón no tiene que ver con lo que la otra persona hace o deja de hacer, sino con lo que nosotros decidimos hacer con lo que sentimos. Este es el cambio fundamental que debemos adoptar para poder soltar la carga emocional y avanzar en nuestro camino de sanación. Es crucial entender que el perdón verdadero no es para la otra persona, es para ti mismo. Te libera de la necesidad de quedarte atado al sufrimiento, de la necesidad de revivir constantemente el daño que te hicieron. Al perdonar, no estás diciendo que lo que ocurrió está bien, ni estás permitiendo que la otra persona siga actuando de manera dañina, sino que simplemente te liberas de la energía negativa que esa experiencia está causando en tu vida. Estás tomando la decisión consciente de soltar el peso emocional, de dejar ir lo que te ata al pasado, para que puedas crear un espacio de paz interior. Este proceso de liberación emocional te permite tomar el control de tu vida de una manera que no depende de las acciones de los demás. La sanación que buscas comienza en tu interior y se alimenta de la decisión activa de perdonar y de no aferrarse al dolor. Muchas veces creemos que el perdón implica justificar lo que el otro hizo, pero en realidad el perdón es un acto de autocuidado, de respetar tu propio bienestar emocional. No se trata de condonar el daño, sino de dejar ir la carga emocional que te impide avanzar y vivir en paz. El proceso de dejar ir el sufrimiento es un viaje de autoempoderamiento. Al dejar de esperar que otros cambien o se disculpen, te liberas de su poder sobre ti. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el creador de tu propia paz. Este empoderamiento no significa que no debas reconocer la gravedad de lo que sucedió o que debas ignorar el dolor. Significa que tú eres el único responsable de cómo te sientes y que, a través del perdón, puedes cambiar la dirección de tus emociones sin depender de las reacciones externas. Un aspecto clave de este proceso es comprender que el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo. A veces el dolor resurge, las emociones vuelven a aflorar y la tentación de quedarnos atrapados en la ira o el resentimiento vuelve a aparecer. Es aquí donde entra en juego la práctica constante de la autoobservación. Cada vez que surja una emoción negativa, cada vez que sientas que el dolor te invade de nuevo, haz una pausa, respira profundamente, observa lo que estás sintiendo, reconócelo y recuerda que no eres esas emociones. Este acto de observar y reconocer sin identificarse con la emoción es un paso crucial para volver a liberar la carga emocional. Además, el perdón genuino también implica la autocompasión. Muchas veces, el mayor obstáculo para perdonar a los demás es que no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Nos quedamos atrapados en la culpa, en la creencia de que hemos hecho algo mal al permitir que el otro nos lastime. Al practicar el perdón hacia nosotros mismos, también sanamos nuestras propias heridas emocionales y creamos un espacio dentro de nosotros para vivir con mayor autenticidad y equilibrio emocional. Cuando nos liberamos de la culpa y el resentimiento, ya no estamos anclados al pasado ni a lo que los demás hicieron o dejaron de hacer. En lugar de eso, vivimos en el presente, en un espacio de aceptación y paz interior, donde podemos crear nuevas posibilidades para nuestra vida. El mito de que el perdón debe depender del arrepentimiento del otro es profundamente limitante, y al liberarnos de esta creencia, nos damos el poder de sanar de manera autónoma. El verdadero poder viene de dentro, y al tomar la decisión de sanar sin esperar nada de los demás, comenzamos a vivir una vida más plena y libre de sufrimiento innecesario. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona de nuestra ira o resentimiento, sino que nos liberamos a nosotros mismos, creando un camino hacia la paz interior y el bienestar emocional. Ahora bien, este proceso no siempre es fácil. Requiere compromiso, valentía y la disposición de enfrentar nuestras propias sombras,
las heridas que nos han dejado las experiencias pasadas. Pero lo más importante es recordar que la sanación es un acto de amor propio. Al perdonar, te das a ti mismo el regalo de liberarte del dolor, del sufrimiento y de las cargas emocionales que te han estado atando. Este es un acto de profunda autocompasión y sabiduría que te permite avanzar en tu camino de crecimiento personal y espiritual. La sanación emocional es un viaje, no un destino. Es un proceso continuo de liberación, aceptación y transformación. Cada vez que decidimos perdonar, cada vez que elegimos soltar el sufrimiento, estamos dando un paso más hacia nuestra paz interior. Este proceso no tiene que ser perfecto ni lineal. Lo importante es seguir adelante, seguir practicando la autoobservación, seguir tomando responsabilidad por nuestras emociones y seguir avanzando con la firme convicción de que el perdón nos libera y nos permite vivir una vida más llena de paz, amor y equilibrio. Ahora que hemos derribado este mito, te invito a reflexionar sobre cómo el perdón puede liberarte. ¿Hay alguna persona o situación en tu vida que sientas que necesitas perdonar para poder sanar? ¿Cómo puedes aplicar esta práctica del perdón en tu día a día? Comparte tu experiencia en los comentarios y recuerda que este es un proceso continuo. La práctica diaria es lo que te llevará a una mayor paz emocional. Me encantaría saber cómo esta reflexión te ha impactado. En este viaje hacia la liberación emocional y el perdón, hemos ido desmantelando mitos profundamente arraigados sobre el sufrimiento, el perdón y la sanación. Ahora que entendemos cómo sanar de manera autónoma y cómo liberarnos del sufrimiento innecesario, es crucial integrar todo lo que hemos aprendido en una práctica diaria que nos permita mantener una paz duradera, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones desafiantes. La gran herramienta que quiero compartir contigo hoy es un sistema de rituales conscientes que te ayudará a transformar tu energía emocional y mantener el equilibrio emocional a largo plazo. Este sistema no solo se basa en la teoría del perdón, sino que se centra en la acción diaria que puedes tomar para integrar lo aprendido, fortalecer tu voluntad y asegurarte de que cada experiencia emocional, incluso las dolorosas, se convierta en una oportunidad de crecimiento y sanación. El primer paso de este sistema es lo que llamo el ritual de observación diaria. Este ritual se centra en la práctica constante de la autoobservación. No se trata de simplemente observar tus emociones en momentos de crisis o cuando surgen emociones negativas, sino de hacerlo de manera diaria, incluso cuando no sientes que algo te está afectando. Al dedicar unos minutos cada día a la observación de tus emociones, comienzas a entrenar tu mente para que se vuelva más consciente y menos reactiva. Para este ritual, te sugiero que apartes 10 o 15 minutos al final de cada día para hacer una reflexión consciente sobre lo que has experimentado emocionalmente a lo largo del día. Durante este tiempo, es importante que te concentres en lo siguiente. Si alguna vez te sentiste perturbado o alterado por algo durante el día, pregúntate, ¿qué sentí exactamente en ese momento? No te apresures a justificar o racionalizar lo que sentiste. Simplemente obsérvalo. Es importante ser honesto contigo mismo, sin juzgarte. Si sentiste enojo, tristeza o frustración, reconócelo como una emoción válida, sin tratar de reprimirla. Una vez que hayas reconocido lo que sentiste, intenta observar el impacto que esas emociones tuvieron en ti. ¿Te hicieron sentir debilitado? ¿Te consumieron energía? ¿Te desviaron de tu propósito o te impidieron tomar decisiones sabias? La clave aquí es no solo reconocer la emoción, sino también cómo esa emoción afectó tu bienestar. Ahora que reconoces la emoción y su impacto, busca las raíces de esa emoción. ¿Por qué te sentiste de esa manera? ¿Hubo algo que alguien hizo o dijo que activó esa emoción? ¿Es una emoción recurrente en tu vida? Este paso es crucial para profundizar en tu autoconocimiento. Muchas veces, las emociones surgen de patrones pasados que hemos repetido inconscientemente. Al explorarlas, tienes la oportunidad de romper esos patrones y liberar tu mente. Después de reflexionar sobre la emoción y sus raíces, el siguiente paso es tomar una decisión consciente sobre cómo manejarla. Este es el momento en que decides si vas a dejar que la emoción te controle o si vas a transformarla. Si es una emoción negativa, como el enojo, en lugar de dejar que te consuma, puedes optar por canalizarla en algo constructivo, como hacer ejercicio, escribir en un diario o simplemente respirar profundamente.
Si es una emoción positiva, como la alegría, en lugar de simplemente disfrutarla sin conciencia, puedes elegir aprovecharla para fortalecer tu bienestar. Este ritual de observación diaria es un proceso de autoeducación emocional. Cuanto más practiques este ritual, más serás capaz de reconocer las emociones antes de que te controlen. También te ayuda a hacer consciente cualquier patrón negativo que pueda estar operando en tu vida sin que lo notes. La clave aquí es no juzgar tus emociones, sino simplemente observarlas como lo que son, energía que pasa por ti. La autoobservación diaria se convierte en una forma de entrenamiento de tu mente para responder conscientemente en lugar de reaccionar impulsivamente. El segundo componente importante de este sistema es el ritual de transmutación energética. Este ritual se centra en la transformación activa de la energía emocional. Como vimos anteriormente, las emociones no son algo que podamos simplemente eliminar, sino que deben ser transmutadas. La transmutación energética implica cambiar una forma de energía, por ejemplo, ira o frustración, en otra más constructiva, como acción positiva o creatividad. Para realizar este ritual, es importante dedicar tiempo a transformar las emociones negativas en algo positivo. Por ejemplo, si experimentas enojo o frustración, en lugar de reprimir esos sentimientos o dejar que te dominen, puedes dedicar unos minutos a hacer algo que libere esa energía de manera productiva. Esto podría ser hacer ejercicio físico, correr, caminar, practicar yoga, escribir, expresar lo que sientes en un diario. O incluso hacer respiraciones profundas y meditativas para calmar el cuerpo y la mente. La clave aquí es que en lugar de ver las emociones negativas como algo destructivo, las ves como energía que puede ser canalizada para tu crecimiento. Este ritual no solo te ayuda a liberarte de las emociones negativas, sino que también te da la oportunidad de usar esa energía para avanzar en tu vida. Cuando aprendes a transformar la energía negativa en algo positivo, tu bienestar emocional se vuelve más equilibrado y resistente. El ritual de transmutación energética también te permite crear un espacio para las emociones positivas y elevadas. Cuando aprendes a liberar y transmutar la energía negativa, te abres a una mayor abundancia emocional. Las emociones como la gratitud, el amor y la alegría tienen más espacio para crecer en tu vida. Este es un proceso continuo de liberación y expansión emocional, donde cada experiencia se convierte en una oportunidad para aprender y elevar tu energía. El tercer componente de este sistema es el ritual de aceptación y perdón. Este ritual se centra en la aceptación activa de todo lo que has vivido y de todo lo que has experimentado, sin juicio ni resistencia. La aceptación no significa resignación, sino una comprensión profunda de que todo lo que has experimentado tiene un propósito en tu vida. Al aceptar tu dolor, tus emociones y tus experiencias pasadas, creas un espacio para la sanación profunda. Este ritual comienza con la aceptación de tu humanidad. Todos somos seres imperfectos y todos cometemos errores. Cuando aceptamos nuestras imperfecciones y las de los demás, abrimos la puerta a la compasión. Aceptar el dolor que otros te han causado no significa que lo apruebes, sino que reconoces que esa experiencia tiene el potencial de enseñarte algo valioso. El perdón, entonces, se convierte en una herramienta de liberación personal. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que nos liberamos de la carga emocional negativa que hemos estado arrastrando. Este ritual también te permite dejar ir la necesidad de control. En lugar de aferrarte a la esperanza de que alguien cambie o reconozca su error, decides liberar esa carga. Al hacerlo, recuperas el poder de crear tu propio bienestar emocional sin depender de las acciones de los demás. Estos tres rituales son herramientas poderosas que, al practicarlas consistentemente, te permitirán alcanzar un nivel más profundo de paz interior y bienestar emocional. Son prácticas diarias que, al integrarlas en tu vida, te permiten no solo sanar, sino también crecer emocionalmente. La autoobservación, la transmutación energética y la aceptación activa del perdón son pasos hacia un estado de mayor autoconsciencia, donde tomas el control total de tu vida emocional. Este proceso no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero con el tiempo y la práctica constante notarás una transformación profunda en tu bienestar. La paz emocional, la claridad mental y el poder personal se convierten en una realidad cotidiana.
Llegados a este punto del viaje, después de explorar los mitos, la transmutación emocional, el perdón y las herramientas prácticas para mantener nuestra paz interior, estamos listos para la resolución épica. Este es el momento culminante en el que integramos todo lo aprendido, recapitulamos lo que hemos logrado y, sobre todo, tomamos una decisión consciente sobre cómo queremos vivir nuestras vidas emocionales de ahora en adelante. Es posible que en el transcurso de este proceso hayas descubierto que, al liberar las emociones negativas, al transmutarlas y al practicar el perdón, tu vida ha comenzado a transformarse de una manera profunda y significativa. Tal vez ya no te sientas como antes, atado al sufrimiento, a las expectativas ajenas o a la espera de que otros validen tus emociones. Has dado pasos importantes hacia la autoliberación y ahora es el momento de sellar ese proceso con una resolución definitiva. Este acto de resolución no solo es una declaración de intenciones, sino un compromiso profundo con la paz emocional, la sabiduría interna y el amor propio. Esta es la clave para vivir una vida más auténtica, libre de las cargas emocionales del pasado y para avanzar hacia el futuro con claridad y propósito. El primer paso para esta resolución épica es afirmar tu autonomía emocional. Como hemos visto a lo largo de este viaje, la paz no depende de lo que los demás hagan o de lo que suceda en el exterior. La verdadera paz proviene de la capacidad de tomar responsabilidad por tus propias emociones y por la forma en que eliges responder a lo que te sucede. Al liberarte del mito de que necesitas que otros cambien para poder sanar, te empoderas. Ya no esperas que los demás actúen de acuerdo a tus expectativas. Ahora tomas las riendas de tu bienestar emocional. Este es el punto en el que decides que ya no serás esclavo de tus emociones. Decides que no importa cuántas veces las circunstancias externas intenten perturbar tu paz, tú eliges cómo responder. Este acto de elección consciente es la verdadera resolución porque implica un compromiso con tu bienestar sin importar las circunstancias que enfrentes. Pero también es importante que esta resolución no sea una lucha contra tus emociones, sino un acuerdo interno de convivencia. En este punto de resolución es clave que te des permiso para sanar completamente, sin la necesidad de tener todas las respuestas. Muchas veces la mente quiere controlar todos los aspectos de nuestra vida emocional, pero la verdadera sanación requiere también soltar el control. Esta resolución implica confiar en el proceso y en el hecho de que con el tiempo, cada emoción, cada desafío y cada experiencia se convertirá en una oportunidad para crecer y evolucionar. La integración de todo lo aprendido se produce cuando, al mirar atrás, te das cuenta de que ya no eres la misma persona que eras antes de comenzar este viaje. Has sanado, has crecido y has evolucionado. Pero la verdadera resolución es que entiendes que este proceso no tiene un punto final. Es un viaje continuo de transformación y aprendizaje. A medida que continúas avanzando, sabes que la paz, el perdón y la autoobservación seguirán siendo tus aliados. Este es también el momento de celebrar tus logros. A menudo estamos tan enfocados en el futuro o en lo que necesitamos cambiar que olvidamos reconocer y honrar lo que ya hemos alcanzado. Si has llegado hasta aquí, has dado un paso significativo hacia tu liberación emocional. El hecho de que hayas comenzado este viaje ya es un gran logro, y ahora es el momento de aplaudirte a ti mismo por el compromiso y el esfuerzo que has invertido en tu propio bienestar. La resolución épica no es solo una conclusión, sino el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida emocional. Un capítulo en el que tomas plena responsabilidad por tus emociones, en el que practicas el perdón como una herramienta de sanación y en el que vives desde un lugar de paz interna, independientemente de lo que te rodee. Esta es la verdadera libertad emocional, la capacidad de estar en paz contigo mismo sin depender de lo que otros hagan o de las circunstancias externas. Con esta resolución te comprometes a seguir creciendo, a seguir practicando la autoobservación y a seguir integrando los principios que has aprendido. Cada vez que enfrentes una situación emocional desafiante, recordarás que la paz está dentro de ti y que tú tienes el poder de elegir cómo responder. Este es el regalo más grande que puedes darte, la capacidad de vivir en paz, de sanar desde adentro y de avanzar hacia el futuro con una visión clara y un corazón libre de resentimiento. Al seguir este camino, tu vida se transformará en una constante oportunidad de crecimiento y de expansión emocional.
Las relaciones, el trabajo, las experiencias cotidianas serán vistas a través de una nueva perspectiva, una perspectiva basada en el autoconocimiento y en la sabiduría interna. Y cuando llegues a los momentos de dificultad, sabrás que tienes las herramientas para manejarlos de manera sabia y compasiva. Para concluir este viaje, quiero que te lleves contigo una verdad fundamental. La verdadera paz no es algo que te pueda dar otro. La verdadera paz es un estado interno que se crea cuando tomas la responsabilidad de tus emociones y te comprometes a sanar de manera continua. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad para transformar lo que sientes, canalizar tu energía emocional hacia el crecimiento y elegir vivir en armonía contigo mismo. Es posible que este viaje hacia la paz emocional no sea fácil, pero lo más importante es que, ahora, tienes las herramientas y la sabiduría interna para avanzar. Y a medida que avanzas, recuerda que el camino de la sanación y la transformación está en tus manos. Puedes elegir ser la mejor versión de ti mismo, sin importar las circunstancias. La paz está dentro de ti, y solo tú tienes el poder de abrazarla y vivirla. Te agradezco por acompañarme en este viaje y por tu apertura para explorar estas enseñanzas profundas. Te invito a seguir este camino, a seguir practicando la autoobservación